Cuando hablamos del Espíritu Santo, asociamos al Espíritu Santo en muchas imágenes, con muchas ideas, imágenes, pero a veces he encontrado que es muy poco frecuente asociar la imagen del Espíritu Santo con el agua. Tal vez con el fuego sí, hasta con una paloma, la dichosa paloma, con una nube, con el viento, pero con el agua a veces pensamos, ¿qué relación hay entre el Espíritu Santo y el agua? Sin embargo, en la Biblia, el Espíritu Santo se asocia repetidas veces con el agua. Es más, Jesús mismo nos enseñó de esa relación. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, que dice así: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. La palabra exclamar realmente en la versión original es gritó. Y ahora les voy a explicar por qué tuvo que gritar. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Donde hay agua, siempre existe la posibilidad de vida, de frescura. La ausencia del agua no solamente significa sed, sino también significa hambre. Porque si no hay agua en la tierra, no se puede cultivar. Por eso, los escritores de la Biblia, cuando buscaban ideas para asociar, símbolos para hablar acerca del Espíritu Santo, de Dios, naturalmente asociaban ellos que vivían en un ambiente muy árido, muy desértico, en la tierra prometida, aquella que se describe como que fluye leche y miel, realmente no era así como el nuestro. O sea, nosotros vemos en nuestro paraíso llamado el Quindío, verde por todos lados, y agua por todos lados, y hermosura por todos lados. Pero la tierra bendita y divina, la de Palestina, muy seca, muy árida, muy desértica. Pero por eso ellos asocian al Espíritu Santo como con el agua, porque el agua es símbolo de ¿qué? De la vida, de poder vivir en una forma abundante, con alimentos y tranquilidad. Por eso el agua llega a simbolizar el derramamiento del Espíritu Santo, trayendo esa vida que está en nosotros. Necesitamos nosotros esa vida continuamente. Y como dice, Jesús dijo, en el último día, eso, el más solemne de la fiesta, y eso sucedió en el último día de la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, que era la fiesta que celebraba, conmemoraba, en la cual el pueblo de Israel recuerda esos 40 años que pasaron en el desierto, 40 años en el desierto, viviendo ¿en qué? En tiendas, en ramitas, como diríamos aquí en nuestra tierra, en cambuches, es decir, casas improvisadas. Ellos iban vagando por el desierto, llegaban, se instalaban en una parte del desierto, construían ahí en medio un techito donde meterse mientras seguían el viaje. Y eso lo llamaron ellos la fiesta del Sukkot, la fiesta de las enramadas, para celebrar, conmemorar y recordar cómo Dios había cuidado y provisto al pueblo durante 40 años en el desierto. Pero en el último día de la fiesta, que es donde sucede lo que acabamos de leer, en ese último día se celebraba la bendición de Dios de que en el desierto por 40 años, en un desierto por 40 años, nunca les faltó ¿qué? Agua. ¿Qué es lo que más falta en un desierto? Agua. Y ellos, por la bendición de Dios, por 40 años en un desierto, nunca les faltó agua.
y la tuvieron en forma milagrosa y abundante. Y por eso ese último día, en esa fiesta que es muy, muy alegre y se pasan a veces de copas, en ese último día ellos beben agua. Y ojalá que sea el agua traída del manantial que estaba en el templo de Jerusalén. Y Jesús gritó con todas sus fuerzas y probablemente tuvo que gritar porque la gente ya estaba, ¿qué? Muy enrumbada. Y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Nosotros los seres humanos no solamente tenemos sed por la falta de agua, tenemos sed de muchas maneras, tenemos sed de significado y propósito. ¿Para qué estamos viviendo? Tenemos sed de saber cuál era la razón de la existencia, de nuestra existencia. Tenemos sed de relaciones y de valoración, de ser aceptados y afirmados, de ser queridos para los demás, de ser importantes para los demás. Tenemos sed de tantas cosas. Y cuando nuestra sed no se sacia, nos encontramos secos por dentro. Nuestras vidas se vuelven vacías, estériles y enfermas de anhelos insatisfechos. Y yo creo que esa es una de las características más dramáticas de la cultura y la actual generación. La gente tiene sed. Y tratamos por todos los medios de saciar nuestra sed. Creemos saber qué es lo que va a calmar nuestra sed. Más dinero. Porque hemos llegado a pensar que el dinero soluciona todos los problemas. Le pregunto, ¿usted todavía cree que el dinero soluciona todos los problemas? ¿Acaso la gente que tiene mucho dinero no tiene problemas? Pero creemos que la sed que llevamos por dentro como seres humanos se sacia con un poquito más de dinero, con un poquito más de diversión. No, eso hay que pasarla bueno, hay que gozarla. Con más placer, con más trabajo, con más poder, con más fama, más ruido, más comida, más propiedades, más compras y hasta, ¿por qué no?, más religión. Si uno se vuelve más religioso y no nos damos cuenta que no podemos saciar nuestra sed por una razón, y es que no sabemos, en el fondo, no sabemos de qué es que tenemos sed. ¿No se ha puesto a pensar eso? Esta cultura, esta sociedad, esta generación ya no sabe de qué tiene sed. O sea, sabemos que hay algo que nos falta, sabemos que tenemos una necesidad adentro de algo, un anhelo insatisfecho de algo. Y lo tratamos de llenar con muchas cosas, pero no respondemos a la pregunta más importante, y es, ¿de qué tengo sed? Y mientras no sepa de qué tengo sed, pues voy a tratar de llenar esa sed con cualquier cosa, y siempre voy a quedar más sediento. Les invito a que miren una de las oraciones más hermosas, más honestas, más crudas, más bellas de todo el libro de los Salmos. El Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1. Dice así. Recuerden, los salmos son oraciones y canciones. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed ¿de qué? De dinero, de placer, de fama, de poder. No, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. ¿A qué compara el salmista su vida? A una tierra seca,
desértica. ¿No le parece una figura tan hermosa? ¿No le parece que esa es la forma en que la gente hoy vive? Pero este hombre tiene una gran bendición que yo quisiera que usted, que todos los que estamos aquí, salgamos por esa puerta hoy diciendo, eso también yo lo tengo. Yo tengo esa bendición. ¿Cuál es la bendición? Este hombre sabía de qué tenía sed. Mi alma tiene sed de ti, Señor. De ti, Señor. Mientras usted y yo y toda esta sociedad, toda esta generación no reconozca que su mayor y más profunda necesidad es de Dios, seguiremos como personas, como familia, como sociedad, en el camino que vamos a la ruina. Por eso considero que esta es una de las declaraciones más hermosas que se pueden hacer. Reconocer esto es el comienzo de la solución de la sed de la existencia humana. Nuestra necesidad del agua viva que Jesús promete, el agua de su presencia, su amor y su poder, es una necesidad tan profunda en el ser humano, pero no lo reconocemos. En las palabras de Jesús, ¿qué es lo que Él promete? Él promete el don del agua viva. ¿Y a qué se refiere agua viva? El agua viva se refiere a esa agua que corre, que fluye, no el agua estancada. Porque usted sabe que el agua estancada, ¿qué le pasa? Se daña. O se evapora. Se contamina fácilmente. En cambio, el agua que está fluyendo, fresca, Él promete ese tipo de agua, pero nosotros seguimos bebiendo de pozos putrefactos, contaminados, estancados. Por eso Jesús dice que esa agua que sacia la verdadera sed es la forma de referirse Él al Espíritu de Dios que Él nos daría, porque el Espíritu Santo nos guiaría. Recuerden el lema de este año, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a descubrir que esta vida sí vale la pena. La vida que Dios ofrece, la vida de Jesucristo, la vida en el camino del Señor. Su agua viva no nos va a fallar, ni nos defrauda, ni nos va a dejar sedientos, sino que colmará toda nuestra sed. El agua viva de Jesús es una corriente de bendición que brota desde nuestro corazón hacia afuera. Por eso en el calor sofocante y agotador de la vida diaria, ¿cuántos se sienten a veces así como, bueno, alguna vez hemos estado, muchas veces hemos estado aquí, porque cuando en Armenia hace calor, y hemos sentido, qué sed tan tremenda, qué calor. Pero a veces sentimos eso también internamente, que nuestra vida está tan llena, tan sofocada, tan reseca, que necesitamos esa frescura del agua de Dios. Pero ese Espíritu Santo que viene a nosotros, nos hace bien a nosotros, pero es para que también hagamos bien a los demás. Perdón. ¿Cómo obtenemos esto? Perdón un momento. ¿Cómo obtenemos esto? ¿Cómo obtenemos el Espíritu Santo en nuestra vida? Esa agua que refrescará nuestra vida. Jesús dice en una forma muy pintoresca, muy creativa, dos verbos. Si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Dos verbos. ¿Qué pasó? ¿Se dañó? Bueno, venir y beber. Venir y beber. Cuando usted tiene sed, usted busca
va a la tienda a comprar agua, va a un lugar donde pueda encontrar ese líquido. Cuenta la historia que Lawrence de Arabia fue un hombre que estuvo en Arabia, era inglés, luchando por la independencia de algunos pueblos árabes. Y obviamente en Arabia no hay mucha agua, muy desértica, ahí hay petróleo, pero el petróleo no se puede tomar. Y una vez llevó una delegación de árabes, bereberes, los llevó a Londres y los hospedó en un hotel, porque tenían que presentarlos ante el Senado, ¿cómo se llama eso allá? El Parlamento inglés. Y estos hombres estuvieron en ese hotel y cuando se terminó las reuniones, ellos volvieron a su tierra. Cuando el administrador del hotel fue a las habitaciones, se encontró algo que le llamó mucho la atención, y es que en los baños de las habitaciones donde estuvieron alojados, las personas se habían llevado las llaves del agua, porque ellos creían que esas llaves eran mágicas, y se las llevaron para Arabia, y allá las abrieron, y adivinen qué pasó. No pasó nada. No pasó nada. Muchas veces nosotros estamos viviendo nuestra vida así, desconectadas del Espíritu Santo. Desconectadas del Espíritu Santo. Queremos tener la bendición de Dios en nuestra vida, pero desconectadas del Espíritu Santo. Por eso Él nos dice, vengan, o sea, lo primero que debemos hacer es ir a la fuente del agua, porque una llave por sí sola no hace magia, tiene que estar conectada. Jesús dice, vengan a mí, si alguno tiene sed, venga a mí, venga a mí. Y luego dice, después de venir a Él, venga a mí y beba. Y es la forma de decir pintorescamente, venir, beber, crea en mí. Porque ahí más adelante dice, esto dijo de los que habrían de recibir el Espíritu de Dios, los que creyeran en Él. Creer en Él. O sea, ¿de qué se trata venir y beber? Ay, ¿cómo así? Entonces me tengo que beber a Jesús. No, Jesús está simplemente describiendo la forma de decir, crea en mí. Es decir, ponga plena confianza en que el Espíritu que yo les voy a dar va a calmar su sed. Esa sed interna, existencial, ese vacío, ese anhelo de algo, de yo no sé qué, será saciado por el Espíritu Santo. Bebemos su refrescante presencia personal a través de su Espíritu. En este patrón constante de venir y beber es que nuestra vida, como el agua, como la tierra que es regada constantemente, se vuelve tierra que apta para producir. Pero tiene que ser algo que no hacemos una sola vez, sino que es algo que debemos hacer constantemente, porque los seres humanos somos insaciables. Si usted se toma un vaso de agua hoy, mañana ¿qué? También va a necesitar. Nosotros necesitamos, como seres humanos, constantemente llenar nuestro cuerpo de agua, pero también necesitamos llenar nuestra existencia, nuestra vida con el Espíritu de Dios constantemente. Somos tan necesitados del Espíritu, así como nuestro cuerpo es tan necesitado del agua para vivir. Tal vez por eso hay un mandato en la Biblia
en Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice así: sean llenos del Espíritu. Lo dice más largo, dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y lo coloca como un mandato: sean llenos, o sea, no nos está dando un consejo, no está dando un mandato. Es un mandato porque saciar la sed no es un gusto, no es un capricho, sino una necesidad. Es un mandato para cumplir en forma constante, no en forma ocasional. Pero nosotros nos contentamos con tan poco del Espíritu. Ese es el gran problema de la gran mayoría de nosotros, los cristianos del siglo XXI. Nos contentamos tan poco del Espíritu Santo. Con tan poquito nos contentamos. Creemos que con llenar nuestro vaso una vez a la semana, el domingo, con esto tendremos suficiente. De nuevo, ¿qué le pasaría a su cuerpo si solamente bebiera un vaso de agua el domingo? El resto de la semana no. ¿Qué le pasaría a su cuerpo? Se deshidrata, se enferma y hasta muere. Porque para nosotros el agua es vital. Por eso los escritores bíblicos tan sabiamente dicen: el Espíritu es como el agua. Así como el cuerpo necesita el agua para vivir, nuestra existencia humana necesita el Espíritu para sobrevivir, para dar frutos. Por eso no es sorpresa que la vida espiritual de la mayoría de los cristianos, nosotros los cristianos del siglo XXI, sea tan reseca, sea con tan falta de pasión, sea con poca capacidad de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Y por eso viene un charlatán, predicador, apóstol, que se dice profeta, ungido, el último que ha recibido la última revelación de Dios, y todo el mundo: ¡ay, sí! Lo que ese hombre dice es verdad, sigámoslo. Porque no estamos siendo llevados en la corriente del Espíritu de Dios, sino en la corriente de lo que nos digan los demás o sintamos nosotros hacer. Hoy no voy a la iglesia porque no siento ganas. Hoy no leo la Biblia porque no tengo ganas. Hoy no voy a orar porque, no, me siento mal. Eso es como si usted tuviese sed. Su cuerpo le estuviese pidiendo agua. Y usted dice: yo no voy a tomar agua porque hoy no siento ganas de darle a mi cuerpo agua. Usted está matando su cuerpo. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida para que refresque continuamente nuestra vida. Por eso Jesús dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Es decir, hacer lo que dice el Salmo 63:1. Mi alma tiene sed de ti, Señor. De ti, Señor. ¿Y qué quiere decir en últimas palabras cuando Jesús dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba? Está diciendo simplemente: si alguno tiene una vida seca, vacía, decepcionada, aburrida, estéril, sin propósito, sin pasión, si alguno tiene una vida llena de temor, remordimientos, se le da angustia, resentimientos, decepciones, Jesús dice: crea en mí, y yo le daré mi espíritu, y mi espíritu refrescará su vida, revitalizará su vida, cambiará su vida, de tal manera que su vida será como una fuente de agua viva. Es decir, su vida será buena para usted y su vida será buena para los demás. Como les he dicho, la Biblia está llena
de la presencia del Espíritu de Dios. Desde el segundo versículo de la Biblia, Génesis 1:2, se nos habla del Espíritu, ya. Pero va hasta recorriendo toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y la última mención que aparece en la Biblia del Espíritu aparece precisamente en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis 22, 17, y es sorprendente lo que dice. Escuchen lo que dice Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa, aquí cuando habla de la esposa no es refiriendo a la esposa del Espíritu, se está refiriendo a la iglesia, es una forma simbólica de referirse a la iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga que diga, ven, y el que tenga sed, que venga, y el que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. Y aquí añadimos un elemento más al ofrecimiento de Jesús. Porque escuche que son casi las mismas palabras de Jesús. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera que tome, ¿qué? Gratuitamente del agua de la vida. ¿El agua de la vida es qué? Gratis. Yo sé hoy en día, la religión es un negocio. Para la gran mayoría de la gente la religión es un negocio. Todo lo venden. Todo tiene precio. Por eso cuando usted llega a esta iglesia, usted puede sentarse con toda seguridad allí, que no buscamos su dinero. Al momento de recolectar la ofrenda decimos, si usted no quiere dar, no hay problema. Porque nosotros hemos entendido a la luz de la Biblia que dar es un acto de adoración, no una obligación. Es un acto de adoración, no una imposición. Pero en la religión negocio de hoy en día, todo se vende. Todo se vende. Nada es gratis. Y eso es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos está siempre diciendo. El que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. Todo lo que Jesús nos ofrece, todo lo que el Padre nos ofrece, todo lo que el Espíritu de Dios nos ofrece, es que gratuitamente. ¿Por qué? Porque Él pagó por todos. Cuando Él murió en la cruz, pagó por todos, pagó todo. Hace poco terminamos de Semana Santa y todos siempre hablan en el ambiente religioso tradicional el sermón de las 7 palabras. Y eso echan unos cuentos de esas 7 palabras, eso sirve para todo. Pero hay una de las palabras que Jesús dijo en la cruz: consumado es. Consumado es. Esa palabra consumado es una palabra griega, es una expresión griega que en griego suena así, tetelestai, que significa cancelado, pagado completamente. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba diciendo: yo he pagado todo el precio. Todo lo he pagado. Toda la deuda de todos los seres humanos, toda su culpa, toda su deuda, toda su vergüenza, todo el castigo de todos, lo he pagado yo en la cruz del Calvario. Tetelestai, consumado es, cancelado, lo pagué todo. Ustedes no tienen que pagar nada. Por eso aquí dice: si alguno quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. Si usted en alguna iglesia le dicen: vea, vamos a bendecirlo, pero primero tiene que sembrar, pactar,
haga un pacto, mande dinero a tal lugar, escriba el cheque, vea, done 10,000 y se le devuelven 30,000 y todo eso, lo están tumbando. Porque la Biblia siempre es gratis. Gratis. Ahora, termino diciendo esto. ¿Hay alguien aquí que tenga sed? ¿Hay alguien aquí que siente en este momento que su vida no va para ningún lado? Que su vida es como un desierto, que se siente que no tiene motivos, no tiene ningún motivo para gozar la vida, que todo le sabe lo mismo, simplón, y que ha tratado de llenar esa sed con tantas cosas, pero lo deja más sediento. Usted ya sabe cuál es la opción que da Jesús. Si alguno tiene sed, que venga a mí, dice Jesús, y beba. Es decir, busquemos a Jesús, creamos en Jesús y sigamos a Jesús. Pero yo no quiero meterme en una iglesia. No, es que no se trata de meterse en una iglesia. Seguir a Jesús no es meterse en una iglesia. Es seguir a Jesús. Es vivir a la manera de Jesús. Y nosotros nos reunimos como iglesia. Primero porque lo mandó Él. Segundo porque para aprender a seguir a Jesús y vivir como Jesús necesitamos a otras personas que nos enseñen, que nos animen, que nos apoyen. ¿Alguno de ustedes tiene sed en este momento, en su vida? Si es así, le invito a que se coloque en pie donde está y vamos a orar. ¿Por qué no por un momento usted allí en silencio inclina su cabeza, cierra sus ojos y le dice lo que dice el Salmo 63:1? Señor, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Señor, aquí estamos nosotros, seres humanos mortales, frágiles, necesitados de tantas cosas, pero sobre todo necesitados de ti, Señor, porque nuestra existencia no tendrá propósito, dirección, sino hasta que, Señor, tú la guíes, tú la tomes y la llenes con tu presencia, con tu propósito. Señor, hemos tratado de llenar nuestra sed, de saciar nuestra sed de tantas maneras, pero siempre hemos quedado más sedientos. Hoy, Señor, al escuchar tu invitación, la invitación que hiciste a los gritos en ese lugar, en esa festividad, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, lo queremos hacer. Buscarte de corazón, confiar en ti, creer en ti, seguirte a ti, Señor. Sacia nuestra sed y que nuestra vida se vuelva una fuente de agua que brote para bendecir a otros. Dios, gracias por tu Espíritu Santo, que renueva nuestras vidas, que reverdecer nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.